Muy buenas tardes, un cordial saludo a los estudiantes del tercer nivel básico de la noche. La clase que les presento es la clase número 18, que se titula El mundo en el siglo XXI. Esto ya corresponde al segundo semestre. El objetivo de la clase es conocer los principales aspectos de la sociedad internacional durante el siglo XXI. Importante, ¿verdad?, que ustedes puedan vincularla con lo último que estábamos viendo de Historia Universal, que guarda relación con la globalización, es una continuación temática de ese contenido. Bueno, al iniciar el segundo semestre estudiaremos los aspectos más relevantes de la comunidad internacional durante las primeras décadas del siglo XXI. Entre los conceptos a estudiar podemos mencionar los siguientes. Por ejemplo, número uno, el mundo unipolar, cuando una gran potencia, después vamos a ver cuál es, ¿verdad?, queda con la hegemonía, el liderazgo de todo lo que tiene que ver con la política internacional. Número dos, el resurgimiento de los fundamentalismos. Este proceso religioso e ideológico que durante las primeras décadas del siglo XXI va a resurgir con toda su violencia. Número tres, la revalorización de la democracia. Acuérdense que la democracia, si bien es cierto, fue creada por los atenienses en la Edad Antigua. Bueno, durante el siglo XXI va a ser revalorada como el mejor sistema político y que más garantiza el respeto a los derechos humanos. Número cuatro, la guerra comercial chino-estadounidense. Esta guerra arancelaria en la cual Estados Unidos va a colocar una gran cantidad de tarifas aduaneras, trabas económicas a los productos chinos, y China va a responder con una medida parecida, produciéndose una enorme tensión entre estas dos potencias económicas mundiales. Y tema que está muy en boga, ¿verdad? Porque las circunstancias de la pandemia la estamos sufriendo, la estamos sintiendo en este instante, la pandemia y sus efectos. Ya acá, ¿verdad?, al lado una imagen donde el planeta Tierra está siendo, por así decirlo, custodiado, o si ustedes quieren, amenazado más que custodiado, ¿verdad?, por este coronavirus que parece planeta allá al lado. Bueno, veamos las características generales del siglo XXI. En el siglo XXI después de Cristo, ¿ya?, es el siglo actual y el primero del tercer milenio en el calendario gregoriano. Comenzó el 1 de enero, ¿ya?, el 1 de enero del año 2001 y te va a terminar el 31 de diciembre del 2100. ¿Ya? Año 2001 comienza el tercer milenio. El siglo XXI se caracteriza por el avance y expansión de la digitalización del control de la información a nivel global. También a esta época se le conoce como la era de la información. Quien la controla y quien accede a ella tendrá las mejores oportunidades. La era industrial y la era espacial se caracteriza por modelos lineales y poco cambiantes. Las llamadas redes sociales reflejan el intercambiante mundo de la información, conectividad a bajo costo. Este progreso ya se había iniciado a partir de los años 70 del siglo XX, con la tercera revolución industrial. Bueno, durante el siglo XXI, ¿verdad?, las primeras décadas, todo lo que tiene que ver con los medios de información virtual, digital, informático, ¿verdad?, van a adquirir una gran cantidad de eh, puestos, de lugares en el mundo, y prácticamente va a ser imposible concebir la vida actual sin dicha tecnología. El mundo interconectado es nuestra realidad contemporánea y a ella nos debemos enfocar. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, la digitalización experimentó un enorme cambio que dio lugar a nuevos dispositivos de almacenamiento de datos, memoria flash y una mayor intensidad en la expansión de la telefonía móvil, iniciada en los años 80 del siglo XX en Europa y Estados Unidos. Claro, porque en la actualidad ya está comprobado, ¿verdad? A pesar que yo tengo entendido que muchos de ustedes tienen computador en sus casas, pero prácticamente es el teléfono móvil que ha ido reemplazando, ha ido ocupando muchas actividades que antes nosotros realizábamos por el computador, hoy día las hacemos a través del teléfono. Bueno, ¿por qué motivo? Bueno, por muchas razones de tipo comodidad, ¿verdad? El tema del almacenamiento, cada vez hay teléfonos con mayor memoria, por lo tanto, la capacidad de procesamiento de datos es cada vez más grande.
Por lo tanto, ¿cierto?, el teléfono y el uso de redes sociales y de funciones informáticas a través del mismo, ¿verdad?, es cada vez más masivo. Ya, como característica general del siglo XXI, podemos mencionar que en los albores de este siglo se retoma nuevamente la conciencia del fenómeno conocido como cambio climático, movimiento iniciado en los años 70 del siglo pasado, que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional. Pero fue en el año 2015 cuando las alertas empiezan a ser más fuertes por la alta contaminación producida en grandes ciudades. Ya el tema medioambiental cada vez va a ser más tomado a conciencia por la humanidad y van a haber importantes reuniones a nivel planetario en donde los países, junto con lavar justamente la conciencia, van a tomar medidas que eh, apunten a ir descontaminando el mundo. Una de esas reuniones o congresos, ¿verdad?, más importantes es la conferencia o protocolo de Kioto, ¿ya? En ella se estableció política de los estados con compromiso de los mismos a ir bajando los niveles de contaminación, especialmente en la emanación de gases tóxicos y en la eliminación de combustibles de origen orgánico, ¿ya? Como petróleo, ¿verdad?, y otros. Y estos reemplazarlos por las llamadas energías limpias, eólica, eh, mareomotriz, etcétera, ¿ya? Entonces, en la conferencia de Kioto o protocolo de Kioto tuvo esa ventaja. Después, características generales, ¿verdad?, siguiendo con ellas, podemos señalar, ¿no es cierto?, que el 11 de septiembre del año 2001, los que estábamos en ese momento ya con vida, entre yo me cuento, ¿verdad?, se produjo un hecho de extrema gravedad en Estados Unidos que fue el atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del año 2001. Bueno, a partir de ese momento Estados Unidos hace una declaratoria de guerra al terrorismo internacional, cuyo objetivo a corto plazo sería el Estado de Afganistán, que fue acusado de proteger y ser cómplice de esta organización terrorista internacional llamada Al-Qaeda. Afganistán, ¿verdad?, fue invadida por una coalición de países liderada por Estados Unidos y que, con la Segunda Guerra de Afganistán, logró poner fin a los gobiernos de los talibanes, una secta o sector del mundo musulmán mucho más radical, mucho más fundamentalista, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Después, el siguiente país que fue atacado por Estados Unidos y sus países aliados, ¿verdad?, fue Irak. Se acusó al régimen de Saddam Hussein de tener armas de aniquilamiento masivo, ya de destrucción masiva de la población, y por eso fue atacado y su régimen fue echado abajo. Después fue juzgado este señor Saddam Hussein por un tribunal iraquí y condenó a ser ahorcado. Causó mucha polémica la difusión de un video en el cual se mostraba a Saddam Hussein siendo ejecutado, ¿ya? Y junto con eso, en torno al año 2008 en adelante, ¿verdad?, 2008 hasta el 2011, se empiezan a producir distintos levantamientos populares en países como Libia, como Turquía, como Egipto, y que van a echar por tierra regímenes que llevaban décadas en el poder. Muammar Gaddafi en Libia, Mubarak en Egipto, ¿verdad?, van a ser derribados por estas asonadas populares en donde los árabes, distintos pueblos árabes, ¿verdad?, de Medio Oriente, van a exigir por el respeto de sus derechos. Bueno, también tenemos que considerar, ¿verdad?, que en el mundo del siglo XXI hay una serie de conceptos que uno tiene que manejarlos en gran medida para poder entender por qué se fue construyendo esta sociedad internacional en las primeras décadas del siglo XXI. En primer lugar, un mundo unipolar. La caída de la Unión Soviética terminó con la Guerra Fría y la tensión entre los dos bloques en un mundo bipolar. Emergió entonces Estados Unidos como una potencia unipolar. Con ello logró mayor influencia internacional, aún en los países que habían sido parte de la órbita comunista. Unipolar, ¿verdad?, quiere decir un polo, y ese polo era Estados Unidos. A diferencia del mundo bipolar, ¿verdad?, bipolar, dos polos, cuyos ejes de poder eran Unión Soviética y Estados Unidos. Por otra parte, el mundo unipolar se refiere a dos o más países que se unen para hacer algún cambio, para apoyarse.
luchar contra algún problema, pelear contra una batalla u otras cosas, con un enemigo común, ¿no verdad? Ahí Estados Unidos encontró una alianza bastante importante, como fue Francia, como fue el Reino Unido, países que seguían su doctrina y sus postulados. Pueden ser países de un mismo continente o de diferentes continentes, como el caso de Estados Unidos con los países de Europa Occidental, y o basarse en diferentes aspectos como la economía, la sociopolítica, entre otros aspectos. ¿Ya? Eso también forma parte del mundo unipolar, porque si bien sí estamos hablando de distintos países, pero forma también parte de una alianza, en este caso de corte capitalista, que ciertamente dominó el planeta. Ya, pasamos, ¿verdad?, a los fundamentalismos, que es clave, ¿no es cierto?, entender, ¿verdad?, que el fundamentalismo es el nombre que recibe la corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados o fundacionales, por encima de una interpretación contextual, o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida. En general, la doctrina fundamentalista se basa en una visión monocausal de la sociedad, en general, ¿verdad? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, los fundamentalistas no admiten otro análisis del mundo que les rodea a partir de su propia ideología, ya sea religiosa o política. Por eso que el paso o la brecha entre fundamentalismo y el fanatismo es tan breve, es tan, por así decirlo, peligroso cuando un fundamentalismo empieza a ganar adeptos, porque el fanatismo y todo su historial de violencia está bastante cerca. La palabra fundamentalismo se refiere a un movimiento, por ejemplo, a un movimiento islámico que propugna una estricta aplicación de la ley coránica a la vida social. Cuando hablamos de coránica, estamos hablando de que aplica los textos y preceptos del Corán, el libro sagrado de los árabes. Algunos importantes líderes políticos como Hitler, como Mao Zedong, tal vez el mismo Stalin, ¿verdad?, fueron evidentemente fundamentalistas. Ellos no veían el fenómeno político-social desde otra óptica que no fuera la propia. También es importante entender que la revalorización de la democracia fue importante entender, porque dentro de todos los sistemas políticos existentes, el que más se destaca por su defensa de los derechos humanos es la democracia. ¿Ya? Hay distintas definiciones de democracia, por ejemplo, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. ¿Ya? Esa definición antigua, ¿verdad?, ateniense, el gobierno del pueblo, ¿cierto? O la definición de Abraham Lincoln, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad?, se basa fundamentalmente en que las autoridades elegidas por el pueblo son mandatadas para, a través del ejercicio de su autoridad, del respeto a los derechos de las personas y la aplicación de las leyes, ¿verdad?, promover el bien común. Entonces, esa es la gracia de la democracia, además que permite la democracia, ¿verdad?, es poder fiscalizar a una autoridad, que la autoridad dé cuenta de su accionar ante la gente que lo eligió. Y eso lo permite la democracia, no otro sistema, o por lo menos no de forma tan regular. Hay distintos tipos de democracia, ¿verdad?, indirecta, representativa, ahí está la definición, ¿verdad?, o democracia directa, que es a través en las comunidades locales todavía se puede dar plebiscito a nivel municipal, por ejemplo, etcétera, en la cual la persona ejerce o manifiesta una opinión y esta puede ser dada o puede ser derivada o tiene como consecuencia una acción política concreta. ¿Ya? Plebiscito, referéndum, vinculante, elecciones primarias. Ahí estamos hablando de democracia directa. ¿Ya? Bueno, la guerra comercial chino-estadounidense, ¿verdad?, que fue clave y llegó nueva atención a las últimas décadas por así decirlo, o primeras décadas del siglo XXI. Y esta guerra comercial, ahí tenemos los presidentes tanto de China como de Estados Unidos que la establecieron. ¿Ya? Trump y Xi Jinping, chino. ¿Ya? La pandemia, cosa que hoy día nos afecta, ¿verdad? Ahí tenemos 3 requisitos para que la OMS pueda declarar a una epidemia o una enfermedad contagiosa como pandemia. 3 requisitos que ahí aparecen para que ustedes los tengan a consideración. ¿Ya? Y de la guía que viene a continuación, ¿no, verdad? O yo les señalo que es importante que ustedes consideren
esta información que está al fin de cada pregunta, el número de la diapositiva. Muy buenas tardes.